Un joven de 24 años que regresaba de su trabajo hacia su casa fue víctima colateral de una balacera en Desamparados. Un video revela cómo la víctima, sin saber qué pasaba en el lugar, corrió para eludir las balas, pero una de ellas lo alcanzó. Gustavo Díaz tiene el relato, también la preocupación de los vecinos de Desamparados por estas situaciones. Adelante. Imágenes que llegan reveladoras y por supuesto que delatan una situación en la cual usted o yo podríamos estar en algún momento. Y eso fue lo que sucedió ayer. Sebastián Esquivel Herrera salió a las 10 de la noche de su trabajo. La buseta lo dejó a una distancia larga de su casa y en ese momento él comenzó a caminar. Le faltaban solo 200 metros para poder llegar hacia su hogar, cuando de repente, mientras iba justo en el sector donde yo me encuentro y al pasar cerca de un supermercado, se percató de que estaban en ese momento generándose disparos y él corre. Ya una vez que se da cuenta que eran cerca para poder escapar de ellos, sin embargo, uno de esos proyectiles lo impactó en la cabeza. A un muchacho que no tenía nada que ver, que venía de su trabajo, que se dirigía hacia su casa y que mucho menos sabía qué era lo que estaba aconteciendo en ese momento y del cual el OIJ ya trabaja y busca a los sospechosos de haber ejecutado este tiroteo que cobró la vida de este joven de 24 años y que hoy mantiene a una familia y a toda una comunidad completamente dolidos y con un impacto, por supuesto, con una huella de tristeza que deja este daño colateral en Desamparados. Este video muestra cómo una víctima colateral pierde la vida. José Sebastián Esquivel Herrera, de 23 años, nunca supo por qué se dieron los disparos, pero al percatarse corrió en Loto 2 de Desamparados. Estaba a solo 200 metros de llegar a su casa. Allí lo es don Ramón de sus abuelos y sabe que le quitaron... Salía a las 10 de la noche. Él es era un muchachito muy bueno. No es porque yo lo diga, todo el mundo lo sabe. Era humilde, era alegre. El OIJ determinó que los disparos los perpetraron dos motorizados, quienes dispararon a otro joven de 20 años de apellido Rodríguez, a quien hirieron primero. Pero en la dirección de las balas caminaba Sebastián. Don Rigoberto, también abuelo de Sebastián, fue de los primeros en llegar al lugar. Alguien empezó a disparar y con la mala suerte que Sebas iba pasando en ese momento por ahí y ahí él intentó correr y pues le alcanzó una bala. Sebastián era un niño demasiado educado, demasiado bueno, él era muy condescendiente con todas las personas. ¿Qué les puedo decir? Él quería independizarse, él vivía con nosotros, pero él vivía muy feliz y muy orgulloso de lo que él hacía. De los 51 asesinatos que contabiliza el país, el de Sebastián y el de una niña de 7 años en la trocha fronteriza en Los Chiles el pasado 8 de enero, luego de que ella iba con su mamá y un motociclista, son las víctimas colaterales que han marcado más al país en estas primeras 3 semanas. No podemos hablar de que solo en zonas urbanas hay mayor violencia. No, tanto riesgo tenemos las personas habitantes en zonas urbanas como también en zonas rurales. El 2024 dejó 54 víctimas colaterales, 42 hombres y 12 mujeres, mientras que 8 de ellos eran niños, según el último informe del OIJ. El año 2023 registró una cifra similar, 52 casos de víctimas colaterales que lloraron familias y en donde no tenían nada que ver. La imagen que les mostramos refleja una situación de riesgo no solo para Sebastián, que lamentablemente pierde la vida, sino para personas que incluso estaban a esa hora descansando en su hogar. Las balas impactaron estas rejas, no solamente del corredor, sino también del portón de una vivienda que es justo donde queda
el cuerpo de Sebastián al momento de que es abatido por una de estas balas. Todos esos casquillos los recogió el OIJ para determinar con claridad cuál fue la causa de este ataque que dejó lamentablemente en el curso de los disparos los mismos pasos de Sebastián cuando se acercaba hacia su casa.